noches. Muy buenas noches. Sean todos bienvenidos a la biblioteca de la carrera de Ciencia Política y Gestión Pública. Es un gusto para mí, primero, que tengamos un espacio como este para darle la bienvenida a los autores. Hoy tenemos a don Jaime Cardoso, que acaba de presentar, de entregar este libro que vamos a presentar el día de hoy. Y tenemos una actividad que es parte del trabajo de la revista digital Politeia. Entonces quiero hablar de estas dos cosas, ambas por la importancia que tienen y además porque la carrera de Ciencia Política, como siempre trata de hacerlo, muestra la producción intelectual vinculada a nuestros profesionales. Es muy difícil en esta época y en todas, pero en particular en esta, con un país con crisis institucional y otras crisis, que algo se mantenga en el tiempo. Y estamos hablando de una revista Politeia, que ustedes ya conocen. Tienen acá algunas de las portadas de las revistas, denles una mirada por favor. Ya tiene 14 números publicados, ya va preparando el número 15 y está desde el 2018 trabajando con la pausa de la pandemia, ¿no? El primer encargado ha sido el licenciado Marcelo Arequipa en 2018, que han publicado 2 números de Politeia. En 2019 se hace cargo Luis Adolfo Flores, el licenciado Flores, y publica 3 en 2018 y 1 en 2019, cuando empieza, entre el caos político nacional y luego la pandemia, se suspende la actividad hasta el año 2022. Cuando se hace cargo nuestro exdirector Gualberto Torrico, junto con el editor Marcelo Cari, a quien le doy la bienvenida. Me alegro de poder participar de este acto. Marcelo Caria, como editor, es el que además está coordinando diversos eventos, conservatorios y debates sobre temas de la coyuntura política nacional que necesitamos para reflexionar lo que está sucediendo hoy en el país. Esta presentación del libro tiene que ver con esas actividades de la revista Politeia. El libro que se va a presentar el día de hoy, Emergencia y Naturaleza del Pensamiento Filosófico en Bolivia, de Jaime Cardoso. Bienvenido al autor, es un gusto tenerlo acá. Es otro aporte fundamental para este debate. Necesitamos que la Universidad Mayor de San Andrés, como en otras épocas sea el centro de debate y de producción intelectual para el país. No olvidemos que es la universidad que mayor peso tiene en el concierto de universidades de nuestro país. El día de hoy además están invitados los comentaristas Andro Arandia e Israel Aranda, a quien lo he visto pasar por mis aulas también, es un gusto verlos acá, y va a moderar esta presentación y los comentarios Marcelo Caria. Así que Marcelo, yo te agradezco por la invitación, me alegra mucho que sigan con la producción de Politeia. Gracias a todos los presentes por estar aquí, y no queda más que darles la bienvenida y cederles el micrófono para empezar con esta actividad. Muchísimas gracias. Bueno, buenas noches a todos los presentes. Esta actividad que estamos realizando, la presentación del libro aquí del autor Jaime Cardoso, es una iniciativa que está desarrollando la revista Politeia como una iniciativa para generar debates de libros, como lo decía también nuestra directora ahí, debates acerca de la coyuntura. También se piensa recibir distintas invitaciones, si alguien también tiene alguna sugerencia de algún libro que se quiera debatir a lo largo de este año.
Bueno, la revista Politeia, como ustedes la conocen, es la revista digital de la carrera. Ya llevamos 14 números y en este año pretendemos presentar aún más. Bueno, en esta ocasión vamos a presentar el libro denominado Emergencia y Naturaleza del Pensamiento Filosófico Boliviano, de aquí de autor, un amigo, Jaime Cardoso, que aborda problemas emergentes acerca de cómo nace la filosofía y si tiene alguna consecuencia en el pensamiento político boliviano, que a mí me parece que es lo más importante. Así que por favor, Jaime, te pido que des una breve explicación. Muchas gracias. Primeramente un agradecimiento a la carrera de Ciencias Políticas por invitarme, también a la directora, la doctora Costa, aquí al compañero Jaime y a los presentes panelistas. Yo escribí este libro producto de una investigación en el CIDES UNSA, donde hice mi maestría, y una vez acabada la maestría yo he convertido mi investigación en un libro, y bueno, ahora lo voy aquí a exponer. Marcelo me dijo que me concentrara en el capítulo que probablemente a ustedes más les interesa, que tiene que ver con la política, y que es el cuarto capítulo. No obstante, voy a hacer una introducción para que se pueda entender mejor el contexto del capítulo que voy a describir. Bueno, el libro que yo he escrito refuta el criterio común defendido por Frankovic. Recuerden que Frankovic tiene un libro que se llama Historia de la Filosofía en Bolivia. Bueno, yo refuto las tesis de ese libro, sobre todo en la parte que dice que los primeros intelectuales que filosofaron en el país lo hicieron enmarcados dentro de una tradición escolástica ya constituida durante la colonia española y con un afán independentista republicano posteriormente. En ese libro se habla de que la filosofía habría llegado a Bolivia en la colonia, en la Universidad de Charcas. Yo he investigado y he descubierto que no se ha producido esa eclosión de la filosofía en Bolivia por las siguientes razones, ¿no? Pues, estudiando aquella época me he dado cuenta que los hábitos mentales de juzgar, valorar y discernir en un medio absolutista profundamente controlado por la religión católica y luego por la ideologización política en el transcurso de los siglos XIX y gran parte del XX, no permitieron el desarrollo de un pensar verdaderamente autónomo. Es decir, vamos a decir, de alguna manera el absolutismo teocrático, porque en esa época se vivió una especie de mentalidad medieval, ¿no? Y piensen todavía que nosotros ni siquiera éramos la metrópoli, sino una colonia. Fue muy fuerte en aquella época, que no ha permitido que surja un pensamiento verdaderamente independiente. Sí, esto es en general el libro, lo que yo propongo. Si en un momento determinado existió una meditación de carácter filosófico o debida a filósofos bolivianos, necesariamente debió plasmarse en lucha permanente en contra de esa visión monoteísta
logocéntrica y totalitaria. Entonces, yo veo que para que surja la filosofía tiene que haber una especie de alejamiento o de salir de ese ambiente que había tan cerrado, tan absolutista, mantenido por sobre todo la religión cristiana en esa época. Esta perspectiva mental absolutista de origen judeo-cristiano sacerdotal que se afincó en la nación no reconocía la libertad interior de las personas, niega la autodeterminación de la conciencia y la voluntad, y no consiente en su seno el libre desenvolvimiento de la personalidad de los individuos ni de los pueblos, por considerarlos malos por naturaleza. Su propósito tiene más bien que ver con la implantación de un orden social político y gubernamental, de control y policía sobre la población, no de su ilustración ni de su mejoramiento intelectual. Entonces, en aquella época la cultura, si podemos llamarla así, estaba más abocada al control de las personas, ¿no? El control social y también individual de las personas. Todo esto a través de los mecanismos del confesionario, de la Inquisición, todas estas instituciones que funcionaron y también funcionaron en el siglo XIX, durante prácticamente todo ese siglo, en entrado al siglo XX también. Tal vez no de manera tan abierta, pero sí hubo esta forma de coacción, ¿no?, a las personas. Luego, la especulación filosófica propiamente dicha surge a comienzos del 1900, es decir, a comienzos del siglo XX, en un largo y confuso proceso que abarcó varias décadas e incluyó a señeros personajes de la cultura boliviana de esos tiempos que contribuyeron a esta conformación desde diferentes perspectivas. Yo encontré que hay dos, probablemente los primeros filósofos que hay en Bolivia, que realmente escriben sobre filosofía y se dedican de alguna manera a esto. Uno es Franz Tamayo y el otro es Manuel Toyola Cuellar. Yo identifico a estas dos personas como los primeros filósofos en Bolivia. Esta feliz coincidencia de factores favorables para la irrupción de la filosofía en Bolivia se debió, ni duda cabe, al decaimiento de la vigilancia religiosa y politizada en razón al surgimiento de los nacionalismos favorables a una valoración de lo natural y propio, al recurso de la introspección personal a tenor del retorno a la tierra, que contribuyó al desenvolvimiento inaugural en el ámbito criollo de la dimensión interna del hombre como un ser espiritual y pensante, base de cualquier fundamentación filosóficamente seria. Entonces, yo pienso en este caso que fue el terrorismo y el nacionalismo los que han propiciado el surgimiento de la filosofía en Bolivia, y no así la escolástica cristiana, ni tampoco la ideologización política extrema que hemos vivido tanto en el siglo XIX como en el siglo XX. Ahora simplemente voy a pasar a describir el capítulo cuarto, ¿no?, donde el capítulo cuarto se titula tiene que ver con la política.
la política como continuación de la alienación de la conciencia natural americana. En el capítulo 3 anterior hablo de la religión, como la religión de alguna manera fue una forma de alienación para la población boliviana. En este capítulo, si bien existió un fuerte atrincheramiento cultural de índole cristiana en Bolivia, es indudable que debieron actuar otras nociones de carácter liberal, republicano y marxista posteriormente, amparadas bajo el manto del republicanismo, no menos tercas y opresivas que las anteriores, al punto que se operó una especie de alianza entre todas ellas por ser tan parecidas y ostentar la misma raíz sacerdotal intolerante. Es decir, yo veo que la religión cristiana va a ser, o católica, perdón, digamos, el dogmatismo católico va a ser sustituido por la ideologización política, ¿no? La ideologización política tanto de origen liberal o liberal positivista y también marxista, que no son menos tercas y, como se dice, totalitarias que el mismo catolicismo. Entonces, lo único que ha cambiado es el nombre, pero han seguido siendo, digamos, todas estas corrientes, en cierto sentido, profundamente antimetafísicas, ¿no? Porque, como ustedes saben, la filosofía, para desarrollarse, necesitan necesariamente de la libertad. Y cuando yo hablo de libertad, no estoy hablando de algo abstracto o de un bien común, sino la libertad individual de cada persona, ¿no? de la persona sobre todo. Cuando el cristianismo agotó sus posibilidades de dominación, se formó una especie de contraiglesia, ¿no? Esto más o menos en la época de la independencia. Sobre todo esto se opera en Europa con la Revolución Francesa, ¿no? Es decir, va a aparecer una especie de religión que se le llama la religión de los francmasones, la nueva doctrina de la humanidad, destinada a suministrar hasta hoy los fundamentos espirituales de una cultura abstracta, el punto de partida de las prédicas de felicidad individual egoístas. Así se emprendió la difusión de los principios tolerantes humanitarios. Se pasó de la dominación político-religiosa de la población a la dominación económica política de la ideología, ¿no? Esta visión del mundo ha sido y es precondición de un sistema político democrático individualista que sustituye el dogmatismo de la mala conciencia y el pecado por la no menor contención de la deuda externa y la falta de desarrollo interno en los países retrasados, la explotación por humanitarismo. Aquí quiero hacer una distinción entre la libertad de la que estoy hablando, de la libertad que podríamos llamar la libertad del liberalismo o del positivismo. En el positivismo es cierto que se defiende la libertad, digamos, del individuo, ¿no? Pero esa libertad, el liberalismo promueve la libertad individual solo en tanto y en cuanto garantice el determinismo del mercado, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Que la libertad es igual a cero en el liberalismo.
es una abstracción, es prácticamente una mentira. Por eso había un filósofo español, no me acuerdo el nombre ahorita, que decía, por ejemplo, que el liberalismo en España había, gracias al liberalismo español, había muchas individualidades en España, pero ni una sola personalidad. Había muchos individuos, pero ni una sola persona. Entonces, la libertad que yo, digamos, promuevo en mi libro es la libertad de las personas. No tiene nada que ver con el mercado, con ese tipo de cosas. Esta visión, entonces se pasa del dogmatismo a esto otro, ¿verdad? Ahora, lo que vemos en estas, yo hablo mucho en mi libro de que se habría formado una especie de inteligencia en nuestros países. Esta inteligencia habría llegado con los conquistadores españoles, ¿no? Y es típica las inteligencias, no vayan a confundirlas con algún grupo de intelectuales superior o etcétera, que domina algún tema. Realmente no son intelectuales, sino son grupos que podrían ser comparados más como con una orden religiosa, ¿no? Son una especie de sociedad dentro de la cual no existe la libertad ni de pensamiento ni de voluntad, porque siempre tienen un jefe que les dicta lo que tienen que hacer, ¿no? Es como en las órdenes religiosas. Entonces aquí no hay digamos, una libre investigación de la realidad, sino que siempre todo está bajo el control de algún dogma, de alguna ideología o de alguna consigna, ¿no? Que puede ser política. Y lo que se da dentro de estas agrupaciones, cofradías, logias, etcétera, son muchas veces una deshumanización terrible, ¿no? De las personas, que al final terminan actuando como verdaderos autómatas. Y mucho de nuestra política boliviana ha tenido que ver con estas, yo le llamo inteligencia, ¿no? Las inteligencias se han formado en Bolivia y han controlado de alguna manera el quehacer de la política, ¿no? A través de los partidos, a través de las logias, a través de ya sean de izquierda, derecha, etcétera. Estas organizaciones ya venían de la colonia, ¿no? Y se han ido transformando vamos a decir, en asociaciones herméticas republicanas, ¿no? Esto no es solamente particular de Bolivia, esto se ha dado en España sobre todo, y nosotros hemos sido simplemente un reflejo de todo aquello, ¿no? Ahora bien, lo que yo critico mucho aquí en mi libro es estas organizaciones, ¿no? Porque dentro de ellas verdaderamente el espíritu humano, la persona humana no se puede desarrollar, y yo le echo la culpa justamente a estas organizaciones de no haberse desarrollado la filosofía ni la ciencia en Bolivia, porque ambas son bastante tardías, ¿no? Nuestras universidades, por ejemplo, han sido bastante retrasadas comparadas con otras universidades de otros países. Las ingenierías, por ejemplo, si bien no recuerdo, pues recién han aparecido en el siglo XX, en 1920, aparecen las primeras. La carrera de filosofía se funda en 1944. Antes de eso,
biología, medicina. Y medicina a Bolivia llega con bastante retraso, que era la más relacionada con la ciencia, llega a finales del siglo XIX. Es decir, que no formábamos doctores. Bueno, en el caso de la política es igual, ¿no? La política se va a convertir en ideología. ¿Qué entiendo por ideología? Ideología no es filosofía. Ideología es una filosofía, pero dogmatizada, ¿no? O substancializada, es decir, que ya no tiene autocrítica ni dialéctica dentro de ella. Te dicen, esta es la verdad y punto, ¿no? Y eso es lo que ha pasado, por ejemplo, con el liberalismo en Bolivia y también con el marxismo. Bueno, hago otras distinciones en mi libro. Lo que, por ejemplo, he revisado mucho los libros de, ¿cómo se llama?, de Gabriel René Moreno. Después reviso los libros de Alcides Arguedas, ¿no? Y he descubierto en ellos, por ejemplo, que a través de esta política de coacción que ha habido en nuestro medio, han desarrollado una visión, vamos a decir, bastante pesimista y destructiva de nuestra propia nación, de nuestra propia naturaleza, de nuestro propio ser, ¿no? Hay en ellos una especie de desencanto por ver, digamos, que nuestros países no cumplen los requisitos que ellos imaginan para llegar al progreso, para llegar digamos, a la riqueza económica, y entonces agarran esa frustración que ellos tienen y la proyectan en nuestra población, ¿no? Diciendo que somos primitivos, que no nos gusta el progreso, que somos un montón de cosas malas. Eso yo le he llamado el positivismo de la bronca, ¿no? Es un positivismo que admira la ciencia, pero que ve en nosotros, digamos, todo lo contrario, ¿no? Y entonces es una literatura destructiva. Por ejemplo, el libro del Pueblo Enfermo de Alcides Arguedas, los libros de Gabriel René Moreno son muy destructivos para la construcción de una nación. Nosotros hubiéramos necesitado de una épica, es lo natural, ¿no? A mí me parece que esos libros son una especie de contraépica, son unos libros que nos han creado mucha frustración, mucho complejo de inferioridad a nuestro país, le han hecho mucho daño, ¿no? Y muchos de esos libros han sido promocionados por políticos que eran parte de la oligarquía, ¿no? Los libros de Gabriel René Moreno, tanto como los de Alcides Arguedas. Entonces, ese es el positivismo de la bronca que yo le llamo, y que se ha desarrollado en el siglo XIX, ¿no? Es una forma de anticultura, ¿no? Anticultura le llamaba Augusto Céspedes, en el sentido de que es una forma de una visión de la realidad destructiva de nuestra cultura, ¿no? Que ataca nuestra cultura no para construir, sino para destruir. Y por último, he visto también al marxismo, ¿no? Cómo esta ideologización llega a Bolivia más o menos a comienzos del siglo XX, más o menos por 1920, por esa época va a aparecer el marxismo, que es prácticamente, he tomado muchas ideas de dos filósofos que han estudiado al marxismo y que también han estudiado a las inteligencias,
Uno de ellos es el historiador inglés Arnold J. Toynbee, y el otro es un filósofo ruso, Nikolai Berdayev, ¿no? Y entonces ellos muestran que el cristianismo en su esencia es profundamente mesiánico, ¿no? Y es así como la religión cristiana recobra del judaísmo el mesianismo, ese mesianismo radical, el marxismo también toma esa vena mesiánica, y por eso mismo también se convierte en una forma política muy totalitaria, que no respeta a la libertad de conciencia ni a la libre voluntad. No, yo le llamo al capítulo la mala conciencia o la falsa conciencia, no sé. Eso quiere decir que el que se aparta de los dogmas en el marxismo es visto como un enemigo, ¿no? Que muchas veces hay que eliminar hasta físicamente, ¿no? Y eso se ha visto en todas las lugares donde el marxismo ha triunfado. Otra cosa que se nota mucho y que ha pasado aquí en Bolivia es que tanto el liberalismo como el positivismo son muy parecidos. Ambos son materialistas, son positivistas en el sentido de que hablan mucho de la ciencia, ¿no? Son ateos, etc. Pero al final, como dice Toynbee, resultan siendo casi indistinguibles en nuestra época actual y moderna, ¿no? Entonces se han convertido en especies de religiones que subsisten y dominan la política, digamos, ¿no? Y por último, veo que este cristianismo en Bolivia, gracias, yo digo, a esas raíces, vamos a decir, mesiánicas o mosaicas que tiene, que va a formar una especie de alianza con el cristianismo católico, sobre todo ese cristianismo pobrista de la, ¿qué se llama? Filosofía de la, ¿cómo se llama? Esta filosofía que promovía Dussel, de la liberación, esta filosofía de la liberación, esta forma de pobrismo del brasilero Leboeuf, ¿no? Que es un anfibio entre Marx y Jesús, ¿no? Se juntan estos dos, digamos, opuestos y forman esta ideología que tiene ahora influye mucho. Por ejemplo, mucho de nuestro indigenismo está infiltrado por ese pensamiento, ¿no? Marxistoide, etc. Y deriva en que, digamos, la conclusión sería que, por ejemplo, al Che Guevara se lo convierte en San Che de la Higuera, el santo de la higuera, ¿no? Y al punto que ahora mismo hay procesiones que van y le ponen velas al Che Guevara como si fuera una especie de Mesías, ¿no? Entonces ahí vean cómo esto se juntó, ¿no? Y finalmente, para terminar, veo que en ese capítulo Heidegger dijo una cosa muy interesante, ¿no? Que en esta época moderna hay mucho de coacción de la política y de las ideologías políticas con el tema de la economía, ¿no? La economía se ha convertido en una especie de azote para la humanidad, y a través de esta economía nos hacen perder a los pueblos, a las personas, el rumbo de nuestro propio ser, de nuestro propio destino. Y mientras seamos presos de esta economización, dice Heidegger,
de esta forma de coacción política, no vamos a poder encontrar nuestra verdadera emancipación, nuestro verdadero destino, ¿no? Entonces él hace un llamado para ver cómo podemos salir de ese tipo de economicismos que nos tienen tan agobiados. Ese sería el capítulo en lo que yo he podido investigar, digamos, sobre este tema. Gracias. Muchas gracias a usted por la explicación que nos dio acerca del libro. Bueno, ahora vamos a comenzar el debate acerca de la exclusión. Y al último también, si alguna persona del público quiera hacer alguna aportación o alguna pregunta, lo va a poder hacer. Bueno, lo principal que podemos decir acerca del libro, me parece que lo da el título, ¿no? La filosofía, ¿no? Y dirán, ¿qué tiene que ver la filosofía con la ciencia política, ¿no? Bueno, es algo muy controversial, si se puede decir, ¿no? Creo que ya es un tema muy usado, también ya se ha hecho muchas aclaraciones al respecto, ¿no? Pero lo que quiero rescatar acerca del libro es que nos da un lineamiento, ¿no? Que nos dice que en nuestro país aún tenemos una dependencia. Prácticamente el libro aborda todas esas ideas y lo podemos interpretar de esa manera actualmente, ¿no? Aún seguimos siendo muy dependientes en el pensamiento. La filosofía en sí, yo creo que nos da el puntapié inicial para crear algo propio, ¿no? Entonces quiero dar la palabra aquí a mi compañero Israel y hacerte la pregunta, ¿no? ¿Crees que seguimos teniendo una dependencia? ¿Y crees que es importante abordar esos temas en la ciencia política? Muchas gracias, Marcelo, y felicidades nuevamente al autor del texto. Con esa pregunta se me viene a la mente, ¿no? El pensamiento de ¿qué fue primero? ¿El huevo o la gallina? ¿Qué fue primero? ¿La filosofía, la teoría política o las ideologías, como hablaba el autor? Yo tengo una postura sobre ese planteamiento en el sentido de que son totalmente dependientes ambos. ¿Por qué? La ideología y la teoría política, en sí la filosofía y la teoría política se relacionan en el sentido de plantear ideas, de plantear propuestas. ¿Cuál es la diferencia entre la filosofía y la teoría política para llegar a la ideología? Es que la ideología, desde mi punto de vista, es la acción, es buscar accionar todos los aspectos de esas ideas que se han estructurado previamente. Quizás respondiendo un poco a lo que me planteaba Marcelo, yo considero que son netamente y totalmente relacionadas. No podemos separarlas por el hecho que les decía, ¿no? Las ideas, nosotros aquí podemos debatir, ampliar, plantearnos nuevas ideas, y a través de esas ideas, no sé, quizás nosotros mismos, ustedes o otras personas que las escuchen pueden estructurar ideologías, movimientos, acción política mediante eso. Eso, por ejemplo, voy a usar el ejemplo que nos daba el autor en el sentido de lo que pasaba con Marx y el marxismo. Nosotros no hemos visto a Marx, personalmente. No hemos vivido en su época. No hablamos alemán. Pero conocemos sobre Marx, conocemos sobre el marxismo. ¿Por qué? Porque las ideas que él ha planteado, la teoría política que él ha planteado, ha sido desarrollada por otros autores, por otros intelectuales, por otros actores políticos, llegando incluso a evolucionar el marxismo, ¿no? El marxismo, el neomarxismo, el marxismo occidental, si no me equivoco, que es el que ahora se estudia mucho en las universidades. Y como vemos, va evolucionando las ideas, pero se mantienen en un eje principal. Y eso es algo que, por ejemplo, como decía bien respondiendo a la pregunta que planteaba Marcelo, considero que es muy importante aclarar en el sentido de cuán importante es la filosofía, cuán importante es la teoría para entender la acción política y también para ejercerla. Es muy importante comprender esos elementos, porque si no comprendemos esa relación, no vamos a comprender el fondo de las acciones. Y en ese sentido, creo que es muy importante y también aplaudo el trabajo que ha realizado el autor en el sentido de revisar las obras que planteaba Frankovich, porque si bien es un intelectual bastante famoso en su época, ahora en nuestro tiempo es quizás incluso desconocido para muchos. Sí. Principalmente, y rescatando también lo que planteaba, hay un intelectual que en esta universidad más que todo creo que muchos admiran o incluso otros ponen en un pedestal, que es Tamayo. Franz Tamayo, que estudió en esta universidad, en esta facultad, ¿verdad? Y creo que esa es una sustancial diferencia entre lo que planteaba Tamayo, porque Tamayo hacía acción política. Si bien no le gustaba, o sea, si bien no se sentía
como un líder político, hacía acción política a través de las ideas que planteaba. Ha generado teoría política, ha generado filosofía, que a su vez, a través del tiempo, ha desarrollado la acción política que hasta ahora podemos ver, porque seguimos estudiando tamaño en nuestras aulas. Lo seguimos conociendo, pero a Frankovich no. A Frankovich pocos son los que lo tocan, y creo que es muy importante tocar a Frankovich porque Frankovich hace ese estudio, busca entender desde mi punto de vista el sentido de lo que es la identidad nacional, si se puede llamar de esa manera. Porque también, como lo plantea el autor, Frankovich tenía esa crítica, ¿no? De decir, lo que tenemos ahora, cómo se estructura nuestro sistema, nuestro pensamiento, nuestro sistema político, nuestras aspiraciones, nuestra propia perspectiva de la vida, está totalmente influenciado por estructuras ajenas a nosotros, estructuras ajenas a nuestra cultura, estructuras ajenas a nuestro pensamiento, estructuras ajenas a nuestros, y ahí voy un poquito ya entrando a Frankovich, por ejemplo, lo que planteaba en Súper, ¿no? El aspecto de los mitos, las tradiciones, cómo se va conformando todo lo que es el folclore boliviano, que eso es algo rescatable desde el punto de vista, porque Frankovich nos planteaba que el folclore no solamente es el colorido, ¿no? Las danzas, los tejidos, los idiomas que tenemos, sino que va mucho más allá. Es la propia relación de la sociedad. Es la mezclanza, si vale el término, que ha tenido la sociedad y el pueblo boliviano desde los pueblos precolombinos hasta la llegada del colonialismo, porque se ha mezclado. Para Frankovich es muy importante, creo, eso es algo que yo interpreto de sus obras, que él hace ese análisis de la identidad nacional. La identidad nacional no se tiene que simplemente enfocar en lo que es las tradiciones y mitos previos al colonialismo, porque no vamos a entender la realidad política actual y la realidad de nuestro entorno político. Tenemos que también agarrar o estudiar los elementos que nos ha traído el colonialismo, ¿no? Las diferentes filosofías, los diferentes pensamientos, como les decía, la teoría política, diferentes dogmas incluso que se han ido desarrollando. Y eso es muy importante, creo yo, porque Frankovich entra a ser desde mi punto de vista, de los primeros bolivianos que busca hacer ese estudio del individuo boliviano, no del individuo peruano, no del individuo precolonial, no del individuo colonial, sino del sentir y de la imagen y el aspecto del boliviano como tal. Ahora, creo que eso es muy importante alejarlo del nacionalismo, porque Frankovich no era nacionalista, era todo lo contrario. Incluso tenía varios conflictos, ¿verdad? Con Zabaleta Mercado, en ese sentido, tenía diferentes problemas. Pero sí, lo que Frankovich planteaba es buscar un entender nuevo de nuestra coyuntura, de la realidad boliviana, entendido por nosotros mismos. Y ahí va, ¿no? Tomando diferentes planteamientos filosóficos, como vemos, la filosofía siempre está presente tanto en la acción política, en la teoría política como en la acción política, porque el aspecto de los mitos, de las tradiciones y demás, Frankovich lo extrae de Strauss, ¿verdad? Y es muy importante ver cómo va tomando también Frankovich, que criticaba los elementos de no enfocarnos o no defender sus pensamientos que son de afuera, también los usaba. Y eso es muy importante porque tenemos que tener en cuenta que no es el hecho de decir que nosotros vamos a crear nuevo conocimiento, que nosotros vamos a generar nuevas cosas, porque hay muchas cosas que otras sociedades ya han vivido, desde mi punto de vista, con diferentes situaciones, diferentes formas y demás, pero ya las han vivido en consistencia. Y eso es muy importante comprender para, como bien se dice, no repetir los mismos errores, ¿no? Sino evolucionar. Ahora también, lo que también plantea Frankovich, y eso es muy importante porque lo que plantea con la fenomenología también nuestra de Heisenberg, es muy importante ver cómo esos elementos que han estructurado la teoría política en Europa occidental, en Europa continental, han sido fundamentales para ver la realidad política que tenía Europa, que han generado sus pensadores y los posteriores dentro de su entorno social, político. Y ahí vamos entrando un poco en lo que es la estructuración política. Creo que es muy importante comprender todos esos elementos que planteaba Frankovich en el sentido de lo que es la filosofía, lo que es la política y demás. E incluso algo que le comentaba previamente a Andro es que yo vi, no recuerdo bien el nombre del texto de un autor, pero sí plantea la entrevista que tuvo con Frankovich, donde Frankovich se reconoce como, no es filósofo, él dice que no es filósofo, no se autopercibe como filósofo, sino como un estudioso de planteamientos ajenos, de ideas ajenas a él. Y eso es muy importante. A mí me gusta mucho esa precisión de Frankovich, porque te dice, no es que yo he creado eso. Yo he estudiado lo que otros han planteado, y eso es al final que ha sido su carrera,
y yo lo he intentado plasmar en la realidad boliviana de acuerdo a la perspectiva que he tenido. Y eso es algo bien interesante para mí porque también se acerca mucho a la perspectiva que yo tengo en el sentido del israelismo y el estudio del israelismo político, porque vamos entrando a la esencia central de qué es la política en realidad, cómo se vive la política en realidad y cuáles son los objetivos de la política en realidad. Porque como bien les digo, cualquier opción política, cualquier idea política tiene objetivos que lograr. Y voy a usar un poco lo que plantea el autor del texto y también lo que plantea Frankovich en su último texto, la historia de Bolivia, si no me equivoco, donde también toca el marxismo, ¿verdad? Toca, va evolucionando, va viendo todos los elementos. Y es bien interesante porque si bien Frankovich critica el marxismo, no se autopercibe, no tiene elementos marxistas porque no es materialista como es el marxismo como tal, su base filosófica también es un sentido materialista del marxismo, te hace un análisis de cómo el marxismo, o te plantea, ¿no?, cómo el marxismo ha penetrado, la filosofía del marxismo ha penetrado en las sociedades, ha penetrado en diferentes percepciones y ha llegado a ser tan fuerte en el sentido del dogma que se ha creado, que eso, como decía el autor, se ha creado incluso, se puede percibir como una religión, donde las personas no perciben si es lo correcto o lo incorrecto, si está bien o si está mal, y no se lo critica o no se lo analiza de acuerdo a los resultados, sino a sus intenciones que siempre proponen, ¿no? Ese es el análisis que se va a dar marxismo siempre, que se va a buscar, que se va a lograr, que se va a obtener, pero ¿cuánto tiempo ya pasó desde que Marx estaba presente entre nosotros y que las ideas se han ejecutado? Porque las ideas se han ejecutado. El manifiesto comunista, los 10 puntos que planteaban, se han ejecutado. Si los leemos, en la U se han ejecutado, en nuestros países se han ejecutado, no todos a cabalidad, pero sí. Por lo que podemos ver que y voy a eso y toco eso porque tenemos que ver cómo un planteamiento teórico ajeno al boliviano, ajeno a nuestra cultura, ajeno a lo que planteaba Frankovich en el sentido de nuestras tradiciones, entenderlas y demás y comprenderlas a nosotros mismos, no solamente ha logrado estructurar valga la redundancia, la estructura institucional, normativa y demás de muchos estados, incluso del nuestro, sino también que ha penetrado en la mente de las personas, en la forma y en la percepción del mundo que tienen muchas personas. Hasta el día de hoy conocemos marxistas, y no está mal, no es una crítica al marxismo decir que es algo negativo y demás, desde mi punto de vista es un método de estudio muy respetable por la estructura que tiene fallas, desde mi punto de vista, pero es muy importante entender el logro que ha tenido. En el aspecto, cómo su filosofía, cómo su teoría política ha evolucionado, han tomado otros temas como lo decía, el neomarxismo, el postmarxismo, ahora el marxismo occidental que se estudió mucho, han ido evolucionando, pero la esencia central no ha cambiado. ¿Cuál es el planteamiento central de Marx? La explotación y el aspecto de cómo surge el valor de las cosas. Eso sigue siendo el elemento central que los marxistas, los neomarxistas, los marxistas siguen estudiando. Pueden variar, han agregado elementos culturales. Gramsci fue uno de esos, ¿verdad?, que estudió el aspecto de la cultura, de cómo se maneja la economía cultural y demás. Y es muy importante comprender cómo desde esa idea que ha planteado Marx en su libro, incluso Marx no es el primer socialista, muchos piensan que Marx ha planteado socialismo y demás. Marx no, tenemos que ver de dónde ha obtenido las ideas Marx. Marx, en el aspecto filosófico, ¿de dónde se nutre? De Hegel. Marx, ¿de dónde se nutre el aspecto económico? De David Ricardo, porque David Ricardo tiene el planteamiento del valor objetivo. Entonces, el aspecto económico de Marx, como vemos, tiene una nutrición bastante amplia y eso es muy importante, y creo que se asocia mucho también a lo que plantea el autor, en el sentido de cómo la filosofía va desarrollándose y creando elementos de acción política, porque Marx, como bien le digo, en el Capital no critica, por ejemplo, al capitalismo como tal. No dice que es un mal modelo, simplemente dice que es injusto. Eso sí, dice que es un buen modelo para la creación de la producción de bienes, es un buen modelo para la repartición. Marx lo dice. ¿Cuál es el problema con él que él plantea? Y es el aspecto de que es injusto. Esa es su idea, una idea, filosofía, teoría política, que hasta el día de hoy la seguimos desarrollando. Entonces, quizás eso un poco va a lo que me planteaba Marcelo en el sentido de cuál es la importancia de la filosofía política, de las ideas de la teoría política y cómo éstas se van transformando y se van desarrollando hasta llegar a ser acción política, hasta llegar a ser ideologías como tales que se van desarrollando y se van expandiendo y obviamente van evolucionando, ¿no? Y bueno, creo que eso es lo más importante sobre ese punto. Bueno, gracias Israel por tu intervención. Creo que me hiciste recuerdo a precisamente Frankovich tiene un libro sobre el cinismo
y hay un punto en que habla, ¿no? Sí mismo en la ciencia. Y creo que es mucho lo que estamos hablando, ¿no? Hoy en día la ciencia se ha vuelto un dogma, ¿no? Es difícil criticarla. Bueno, Andro, te quisiera hacer también una cuestionante. ¿Tú crees que nuestras instituciones tienen una dependencia? ¿Crees que aún somos sumisos, digamos, a algo externo, al propio boliviano? Gracias, Marcelo. También agradecer a Jaime Cardoso por su valiosa exposición respecto a la obra de Frankovic. Y bueno, voy a empezar comentando, ¿no?, que evidentemente voy a partir de la crítica que hace a Frankovic, en el sentido de que considero que no solo se puede hablar de la filosofía en el momento en el que hay creación de conceptos o ideas originales, sino que también puede hacerse filosofía cuando se produce aprendizaje de estos conceptos, cuando se llega a comprender o asimilar ideas ajenas. Esto es lo que dice el mismo Frankovic en su texto de los filósofos brasileños. Y él, como decía Israel, él mismo señalaba que no se consideraba un filósofo, muchos autores no lo consideraban un filósofo, sino que se consideraba un divulgador de ideas ajenas, ¿no es cierto? Pero desde mi perspectiva no está mal discutir ideas ajenas como la filosofía propia de un lugar cuando se han cumplido dos requisitos. En primer lugar, la asimilación de ideas para poder generar nuevas ideas desde la realidad que uno está viviendo. Entonces, estaríamos hablando en una perspectiva similar a la de Isaiah Berlin, en el sentido de que Frankovic, en este sentido, estaría defendiendo la postura de un saber acumulativo y no de uno cualitativo excluyente, ¿no? Entonces, a mi criterio, sí podríamos hablar de que se ha hecho filosofía en Bolivia, evidentemente desde la colonia, desde los claustros en la Universidad San Francisco Javier, pero también estoy de acuerdo en que esto ha generado al mismo tiempo una presencia tardía del pensamiento autónomo, de un pensamiento autónomo boliviano en nuestra realidad y en nuestra tradición de pensamiento, ¿no? Evidentemente esto es algo que no podemos negar, precisamente por lo que señalaba el autor, ¿no? Hemos heredado mucho la tradición escolástica, hemos heredado mucho el tema del dogma, de la ideología y en sí de la imposición de sistemas de conocimiento, de sistemas filosóficos como medio de dominación y no necesariamente como medio de producción de conocimiento. Me parece que esto es lo que en realidad ha llevado a la, evidentemente, retardación de la producción de conocimiento, de la producción de una intelectualidad propiamente boliviana, ¿no? Y evidentemente yo creo que esto, Marcelo, se plasma en que sí, yo creo que evidentemente todavía las instituciones políticas en Bolivia, principalmente diría yo también las universidades, se ven afectadas por esta influencia que ha tenido la imposición de conocimientos que no necesariamente tenían esta finalidad de crear una filosofía propia del lugar a partir de la asimilación de estas ideas para generar nuevas ideas que incluso, como dice el señor Cardoso, podrían ser liberadoras, podrían ser ideas propias de un lugar que tiendan a liberarse, ¿no?, de esas cadenas, de esas imposiciones, de la propia colonialidad del conocimiento, que es algo que también se cuestionaba mucho Frankovic. Y es algo preocupante porque vemos que es a partir de eso precisamente que se fundan ciertos mitos profundos de los que hablaba Frankovic, ¿no es cierto? El hecho de ser un país rico en recursos naturales, un país extremadamente, que tiene un potencial extremadamente prometedor, pero que está secuestrado, cortado por una clase política decadente, que en realidad va en detrimento del pueblo y esa es la causa de nuestra pobreza, ¿no? Otros mitos profundos más que yo creo que son peligrosos en este sentido en cuanto se han ido juntando precisamente con el nacionalismo y el socialismo en cuanto a ideologías importadas que yo creo que dominan hasta el día de hoy la producción del pensamiento en las universidades bolivianas. Sin ir lejos, esto ha sucedido por ejemplo en la revolución de 1952, dentro de la cual Frankovic no era un entusiasta, ¿no? Él no era entusiasta de las revoluciones, él decía que, bueno, si de algo nos sirvieran las revoluciones, ahorita Bolivia debería ser una potencia mundial, ¿no? Y en ese sentido yo también creo importante mencionar que esta presentación tardía de la producción intelectual boliviana, de una filosofía propiamente boliviana, ha derivado en un tema muy importante que es en que la posterior filosofía boliviana, si la podemos considerar así, la que ha nacido precisamente
a partir del pensamiento de Franz Tamayo, que bueno, luego ha ido tomando diversos vertientes, diversos derroteros, como por ejemplo el pensamiento de Fausto Rienaga, entre otros. Ha sido una filosofía que, podríamos decir, se ha visto precisamente infestada por elementos de ideología y de dogmas políticos, precisamente por la ausencia de un pensamiento propio, de un pensamiento, podríamos decir, étnico boliviano. Y eso ha sido lo que yo creo que ha estado infestando nuestras instituciones y ha estado modificando ciertos mitos colectivos, ciertas mentalidades colectivas peligrosas que han sido, yo creo, peligrosamente aprovechadas por ciertos movimientos políticos hasta el día de hoy. La idea, por ejemplo, del indio frente al extranjero, esta visión maniqueísta, que habría que ver qué tan cierta es, ¿no? Habría que ver qué tan cierto es que el indio ha sido una persona sumamente maltratada frente al español. Habría que ver si estas personas conocían, por ejemplo, las leyes de Burgos, ¿no? Bueno, entre otras situaciones, otros mitos colectivos que se han ido desarrollando frente a estas imposiciones del conocimiento. Entonces yo pienso que la forma de pensamiento, la filosofía boliviana, sí se ha visto influenciada precisamente por elementos de no libertad para el pensamiento y no libertad para la investigación, y se ha ido fundando en relación a la construcción de dogmas, de ideologías, y básicamente hemos caído en la trampa, ¿no? Precisamente haciendo alusión a uno de los textos de Frankovic, de elegir estos ídolos de Bacon, ¿no? Y de hacer que no sean cuestionados. A mí me parece trágico que esto tenga un desenlace de esta naturaleza, en cuanto para Frankovic la filosofía era el baluarte supremo de la razón, ¿no? Recordemos que Frankovic ha pasado por varias etapas de su pensamiento. Primero ha sido tomista, posteriormente ha sido positivista, ¿no? Fuerte influencia del positivismo. Luego ha pasado a adoptar la postura del humanismo, entendiendo que el positivismo reducía al ser humano a ser igual a los otros animales, lo despojaba de su elemento humano, y finalmente ha pasado a ser un racionalista que tenía elementos fuertemente marcados del humanismo. Entonces, precisamente su preocupación era esta, ¿no? Entender a la filosofía como el baluarte supremo de la razón en el sentido de cuestionar estos mitos profundos, de cuestionar estas creencias colectivas que se han formado precisamente a partir de la colonialidad del conocimiento, y que es algo que no se ha ido cuestionando a lo largo de nuestra historia por los intelectuales bolivianos, y que hoy se refleja precisamente en la construcción decadente del pensamiento y en nuestras instituciones, como por ejemplo es la Universidad Boliviana, que hasta el día de hoy se ve obstaculizada en la labor de la producción científica original, propiamente boliviana, y entre otras cosas precisamente por la sustentación todavía de estos dogmas, bien como decía Israel, el tema de la ciencia, ¿no? Qué difícil es hoy día cuestionar lo que se dice que es ciencia, qué difícil es hoy en día cuestionar a los ídolos de Bacon, ¿no es cierto? Y realmente poder hacer ciencia y abandonar la colonialidad del conocimiento. Un reto que me parece interesante, y me parece que es uno de los principales aportes que ha hecho Frankovic al intento de establecer una identidad boliviana, ¿no? Responder a esta pregunta eminentemente filosófica: ¿qué es lo que queremos ser? ¿Hacia dónde vamos como nación, ¿no? Entonces yo pienso que sí, Marcelo, evidentemente hay un peso todavía grande de una dependencia, de una colonialidad de ideas, ¿no? Una colonialidad de pensamiento que hasta ahora no podemos superar, y que se ve reflejada precisamente en lo tardío del surgimiento del pensamiento boliviano y de la producción científica boliviana en instituciones como por ejemplo la Universidad Boliviana. Muchas gracias, Sandro, por su intervención. Y sí es cierto, ¿no? Todo lo que hemos, y creo que hemos llegado a un acuerdo al decir que hay una dependencia y una sumisión tanto en lo biológico y también en lo institucional, ¿no? Ahora quisiera que hablamos. Bueno. Lo que yo quería señalar es, me ha gustado mucho las intervenciones de ambos, y este problema de la cultura boliviana, a mi forma de ver lo que yo veo en el texto que he escrito, el problema de la cultura boliviana tiene que ver mucho ciertamente con nosotros hablamos de que habíamos sido conquistados con la cultura occidental que habían traído los españoles, pero esto es bastante complejo, porque cuando llegan los españoles van a llegar con una mentalidad propiamente del medioevo, ¿no? Mentalmente
Los primeros 2 capítulos de mi libro hablo de la forma, más o menos de la formación de la mentalidad boliviana, digamos, ¿no? del alto peruano. Y ahí veo yo que lo que llega a nuestra nación o a América Latina, etc., es una mentalidad profundamente dominada por la teología cristiana. Y esta teología cristiana se había impuesto en Europa hace ya muchos años, ¿no? Probablemente varios siglos o milenios, pero esa cultura refleja mucho de la cultura asiática judía, ¿no? Que es una cultura sacerdotal, eminentemente. Entonces, cuando llega aquí, digamos, los conquistadores van a traer esa mentalidad teológica, teocrática, logocéntrica, represiva, que no reconoce, por ejemplo, la libertad interior de las personas. Es decir, el cristianismo, como las religiones monoteístas, o tú cumples la ley, tú aceptas a Dios, o estás fuera, no eres salvo, ni siquiera eres humano, ¿no? Para llegar a ser humano tienes que convertirte en un seguidor de esa religión, ¿no? La verdad es la Biblia, no es la ciencia. Entonces, toda esa cultura es la que va a conformar la mentalidad boliviana que hasta ahora la tenemos. A eso yo me refiero cuando hablo de que esta cultura es la que ha dominado en nuestro país hasta ahora, hasta el presente, porque nosotros no hemos tenido, por ejemplo, una reforma como en la Europa, digamos, del norte, un Lutero, no ha habido ilustración, estas religiones o estas formas de ver que han evolucionado de la religión, del dogmatismo teológico, a la ideología, ¿no? A la ideología liberal y a la ideología marxista sobre todo, pero podría ser otra ideología, no sabemos, podría ser el indianismo, podría ser cualquier otra, ¿no? Y una cosa que veo yo también es que hemos desconocido casi totalmente la verdadera cultura europea, es decir, a los griegos, el helenismo, se conoce muy poco. No hemos tomado verdadero contacto con el mundo occidental original, ¿no? Entonces, yo veo que en la literatura boliviana y en la educación y en la cultura que no hemos encontrado digamos, no hemos tomado contacto con la cultura griega, por ejemplo, o nuestros intelectuales. Apenas Tamayo tiene un libro, creo que se llama, de poesías, no me acuerdo, la Prometeída, ¿no? Habla un poco de los griegos ahí, y el otro poeta boliviano que escribe sobre, siempre me olvido, pero habla de los dioses germanos. ¿Cómo se llama este poeta? ¿No es Dios de Medina, no? No es Dios de Medina, es un Castalia, el que escribe Castalia Bárbara. Castalia Bárbara, el que escribió Castalia Bárbara, hace una toma de contacto con el mundo, vamos a decir, germánico, ¿no? Que son propiamente las culturas, vamos a decir, europeas. Es que detrás de Occidente se esconde por un lado la vena judía, la vena, ¿qué se llama?
¿sí? Griego, grecolatino, ¿no? Nosotros conocemos más el lado de la Biblia que el lado filosófico. Y por eso nos cuesta tanto desarrollar la ciencia y la filosofía, porque hemos tomado, nosotros nos creemos occidentales a veces, pero somos 80 o 90% más mosaicos o judaicos que occidentales, por nuestras formas de comprender la cultura, de comprender a las personas, ¿no? Muchas veces no existe libertad interior, libertad de... Esas cosas son las importantes, ¿no? No si dijo, no dijo. ¿No? Cuando decimos que la ideología se ha convertido en un la ideología es una filosofía dogmatizada nada más, que se convierte en verdad, y si tú no cumples esa verdad, pues te rompen la crisma, ¿no? Eso. Pero, bueno, no, muy buena sí. La aclaración del autor, ¿no? Sí. Y no, creo que también hay otro autor que es también referente a la época de Francovi, si no me acuerdo, es Romesí, que hacen un debate, ¿no? Roberto Prudencio. O sea, él también señala, ¿no?, que en Bolivia prácticamente se ha creado la cultura de los mestizos, ¿no? Ellos mismos han adoptado o su propio estilo de vida, ¿no?, de acuerdo a ese contexto que se ha tenido, ¿no? Pero ahora quisiera que hablemos un poco más a lo actual, ¿no? Ya hemos dicho que hay una dependencia y una sumisión en cuanto a la ideología, al pensamiento, como se quiera decir, pero hoy tenemos a la globalización, ¿no? Sí. Entonces creo que eso juega un poco también de forma negativa a nosotros mismos, porque si no hemos tenido una filosofía propia,